incluso te diría, antes que de ver la actualidad un poco de Ucrania, que como decíamos ya, como se va diluyendo la información, están pasando cosas, pero ya antes teníamos como el minuto, todo lo que pasaba, y ahora hay como ya un desgaste o menos atención a qué está pasando en Ucrania, los movimientos de Rusia, incluso a nivel diplomático. Hay una cosa, a mí personalmente lo que más me llama la atención es Solana pidiendo alto el fuego y que se negocie hasta que se acabe con la guerra, cuando lo lógico es que eso hubiera sido la postura desde el inicio, ¿no? Para ahorrarnos esta guerra, pero parece, no sé qué es lo que ha pasado ahí entre medias, pero parece que Solana, que es alguien, creo, no, si no me equivoco es Solana, si me quieres confirmar. Sí, 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 sí. pero como, bueno, y esto porque no lo has dicho antes, ¿no? Yo creo que ya dos meses ya he perdido la cuenta. Pero si te parece, antes de abordar ese tema, hoy, yo por lo menos cuando me he despertado aquí, he visto la noticia de un asesinato por parte en este caso, por parte de Israel, de las Fuerzas Armadas de Israel, a una periodista palestina. Voy a compartir, es decir, me he enterado realmente por Miquel Ramos, que ponía el tuit con la imagen de esta reportera, que parece que es como muy, muy, muy conocida. Se trata de la periodista palestina de Al Jazeera, Saren Abu Akleh. Y no solamente eso, sino que incluso después de la tragedia, comentaba Miquel Ramos más tarde, que la policía israelí ha entrado en la casa de la periodista Al Jazeera asesinada por el ejército israelí de un tiro en la cabeza, y exige retirar las banderas palestinas. Es decir, todo esto se suma, estamos hablando del blanqueamiento de la fake news, de la noticia falsa. Ahora mismo España está convulsa con el tema de Pegasus y una empresa israelí, NSO Group, digamos que le vendió, parece que al gobierno o una parte del Estado, el Pegasus, igual que, por ejemplo, aquí en México se pidió a 15.000 personas. Y no sé, al final, a nivel geopolítico, como Israel pasa un poco como con Arabia Saudí, es como socio geopolítico y se le blanquean cosas que, si realmente se informara de cómo opera, ¿no? Como Estado, está como muy al margen de la democracia, ¿no? Y que hay un blanqueamiento total de medios de comunicación, pero que hemos visto un caso gravísimo que no sé qué consecuencias puede tener a nivel internacional, porque ya llueve sobre mojado, ¿no? No es algo nuevo. ¿Cuál es tu análisis de esta última hora, ¿no? De lo que ha Hmm. pasado en... Sí, 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 sí. No, como dices tú, parece que para Israel no cuenta o que el rasero es completamente distinto. No solo es trágica el asesinato de la periodista Al Jazeera, de Shirin Abu Akleh, no, la pronunciación en árabe no es lo mío, pero bueno, es que además estaba cubriendo desalojos que estaba haciendo el ejército de Israel en Jenin, en Cisjordania, que es la política de desalojo y resentamiento que lleva haciendo desde hace años, ¿no? También este nuevo ejecutivo, y que además, bueno, el propio gobierno de Israel ha negado la autoría, ¿no? Que es quizá lo más grave, porque han salido algunos vídeos, puede que quizá se filtre alguna imagen más, y acusaban a los propios palestinos. Al Jazeera desde el primer momento dijo que había sido un asesinato con un disparo a la cabeza, ¿no? Iba perfectamente identificada como prensa. De hecho, tenía el chaleco antibala, tenía un casco, tenía la acreditación de prensa, trabajaba normalmente sobre la zona. Al Jazeera es un medio que tiene experiencia y que ha trabajado ya allí durante muchísimo tiempo, durante años, ¿no? Y es, por tanto, dramático. Ella es palestina y, como dices tú, pues bueno, falta por ver el impacto. Probablemente sea nulo o casi nulo. Realmente Israel es ciertamente, y esto hay que decirlo, es un agujero negro para el periodismo en muchísimos aspectos, porque es prácticamente infranqueable entrar en la franja de Gaza, el poder hacer trabajo sobre el terreno, en Cisjordania con algo mayor de facilidad, ¿no? Y incluso dentro de Palestina también se podría hablar de las dificultades que se pone, pero las auténticas dificultades que pone Israel para ejercer el periodismo, pues bueno, el ejemplo más extremo es que si tú quieres estar sobre el terreno cubriendo cómo se está aplicando la política de colonización brutal que está ejerciendo Israel, pues hoy le ha costado la vida a una compañera. O sea que sin comentarios, Sí, vamos, ya ves qué complicado todo incluso, esto. bueno, estoy compartiendo algunas de las imágenes, aparte del funeral, y cómo la policía también israelí entraba, digamos, a quitar banderas israelíes. Hay aquí un vídeo que está junto a otra periodista, y parece que es el momento del tiro. Luego también hay por ahí un vídeo del traslado, pero en todo caso, bueno, parece que es eso, una situación en una zona peligrosa, o cubriendo información de vulneraciones de derechos humanos de Israel,
Y creo que no es es decir, el tema de la vulneración de los derechos humanos, bueno, es como una constante por parte de Israel y en este caso quizá haya tenido más repercusión porque precisamente se trata de una periodista y es verdad que los medios se sensibilizan bastante, pero imágenes terribles como esta prácticamente pasan todos los días, incluso con niños, ¿no? Que son también algunas de las imágenes que pueden sensibilizar más y no sé si tú ves a nivel internacional si esto va a evolucionar o ves que en esta relación, ¿no?, de poderoso que lo vemos con Marruecos, lo vemos con Arabia Saudí, de dictaduras incluso que vulneran gravemente los derechos humanos, como que hay un blanqueamiento incluso que llega hasta los medios nacionales, ¿no? Por ejemplo, creo que en la base Manu Levin decía ¿cuántas veces ha dicho la dictadura venezolana? Y en el último año 25 veces. Y dictadura marroquí 0 veces, y dictadura saudí 0 veces, y con Israel vinculando nunca. Es decir, es como un blanqueamiento total de ciertos países que vulneran drásticamente los derechos humanos, incluso asesinatos de niños, etcétera. Y no sé si hay amparo internacional, o cuál puede ser la principal herramienta para que este tipo de cosas no queden impunes dentro de este amparo internacional de los poderosos, ¿no? De Estados Unidos principalmente. ¿Qué queda, no? Estamos hablando de impunidad antes de la fake news, que este tipo de cosas al final parece que quedan impunes. ¿Cuál es la herramienta a nivel internacional de legalizar leyes internacionales que por lo menos traten de perseguir este tipo de delitos, ¿no? Pues es realmente difícil. Como dices tú, el doble rasero se fija en función de los intereses geopolíticos, ¿no?, que hay. Y como dices tú, los países alineados con los intereses occidentales han tenido un paso. Bueno, desafortunadamente este asesinato de esta periodista palestina probablemente sí que tenga algo de repercusión, de queja entre el mundo árabe, porque además Al Jazeera es un gran canal árabe. Claro. Llega en un momento muy tenso. O sea, Israel durante el Ramadán ha estado desalojando templos sagrados para el tercer templo más sagrado para los musulmanes, y algo de reacción habrá. También lo peor es que no hay ningún tipo de mecanismo que garantice esto. Hace poco sacó Reporteros Sin Fronteras un índice de cuáles eran los países donde se podía ejercer con mayor y menor libertad el periodismo. La situación de Israel, como digo, es un agujero negro. Y el tipo de respuesta que se le puede dar a esto es muy difícil porque hay una auténtica impunidad de Estado y se intenta dificultar. ¿Hay cortes internacionales que pueden actuar? Sí, pero por desgracia tienen un amparo brutal. Y sobre todo porque además estos casos no importan. Y porque cuando realmente tienen la visibilidad suficiente, se termina garantizando una impunidad, ¿no?, entre los propios estados que deberían de actuar. Así que yo, por desgracia, soy bastante pesimista respecto a que esto pueda llegar a algo. De hecho, bueno, hay dos comentarios, además son los primeros en el chat. Uno dice, es increíble la falta de sanciones a Israel. Y luego también Jorge HM92, pero sí es que se cargaron a 9 activistas y un periodista cuando la flotilla de Gaza que llevaba ayuda humanitaria y no pasó nada. Bueno, es que claro, hay un montón de... Bueno, y es que el caso de Israel es muy chocante por el hecho en sí de que tiene una política sistemática de revisión de visas a la hora de la concesión del pasaporte y los permisos para entrar en el propio territorio, que son discriminatorios, de haber expulsado a periodistas, o como el caso de la flotilla, que es una iniciativa, ¿no?, de entrar precisamente por mar para romper y evidenciar el bloqueo que había en Gaza. No puede entrar la flotilla, que es una iniciativa de defensa de los derechos humanos. Y claro, luego tenemos casos más destacados, que es cuando un activista internacional termina muriendo en territorio palestino, que ha pasado muchísimas veces, pero lo que decimos, lleva habiendo disturbios en Palestina las últimas semanas muy importantes, muy significativos, y hace un año, con una escalada muy parecida, veníamos del Ramadán, veníamos de tener tensiones en los templos sagrados para los árabes, empezó la guerra express, ¿no?, entre Hamas y Israel. Y lo peor es que este círculo de violencia y de impunidad que tiene Israel termina empujando a los palestinos hacia las visiones más maximalistas como Hamas, que de hecho Hamas le está comiendo la tostada a sectores más pragmáticos o más moderados, como son Fatah, como es la OLP, pues porque es que viven con una violencia normalizada y estructural, que es económica, con las mayores tasas de desempleo, con dificultades reales para acceder al empleo, que tienen que muchas veces ir a buscarlo a territorio israelí, con una violencia social, ¿no?, con una segregación muy fuerte para aquellos árabes que viven en territorio israelí, y sobre todo con una violencia policial directa, con un Estado parapolicial como es el de Israel, que tiene una política de prácticamente apartheid hacia la población. Sí, de hecho se muerde la cola. Hay una radicalización que empieza, yo creo, una de las cosas más sorprendidas es
el adoctrinamiento, si lo queremos usar así, del discurso de odio hacia los musulmanes, hacia los palestinos. Hay vídeos, no sé si será toda la escuela, pero es increíble, ¿no? Como que hay que acabar con ellos, y tal. Y luego hay un vídeo que me sorprendió mucho, creo que hubo un incendio, se habla que también provocado por Israel en el monte, uno de los espacios más sagrados, ¿no? El monte está al lado precisamente de una zona, y creo que coincide con una fiesta de Israel. Entonces sorprende mucho cómo están celebrando con bandera a Israel mientras se ve de fondo el monte, no recuerdo ahora, pero es uno de los espacios más sagrados para los Sí. palestinos. Lo voy a poner aquí el vídeo porque a mí es que es increíble cómo lo están celebrando con... Yo esto se pueden hacer muchos paralelismos, lo que pasa es que al final el propio problema de Israel, porque es cierto que dentro de la política israelí te encuentras un espectro muy amplio, ¿no? O sea, que decir, ni siquiera todos los parlamentarios son sionistas. Hay la United List, que es la lista de Árabes Unidos, que es la lista de población árabe que está a favor de la solución de los estados, además, porque decir, es que al final el sostén y para sostener y para darle sentido al Estado de Israel internamente han generado un monstruo, que es una versión ultranacionalista que no pueden frenar. O sea, es el ejemplo, es muy distinto, son casos distintos, porque decir, pasa en muchísimos casos y pasa también en Ucrania, que al final, cuando tú tienes que dar un discurso que vertebre y que le dé sentido a tu identidad nacional porque te estás defendiendo frente al enemigo externo, que en este caso es Palestina, pues terminas teniendo grupos ultraortodoxos que no los puedes controlar y que, por ejemplo, cuando llegó el COVID-19 no se querían poner la vacuna ni aceptaban el confinamiento. Entonces tú te encontrabas que había concentraciones masivas de población ultraortodoxa durante el COVID-19, por poner un ejemplo, porque se sienten impunes y no responden ante el Estado, ni siquiera ante su propio Estado, y porque se han envalentonado, y tú tienes que durante el mes de Ramadán van organizaciones ultras a provocar, a ir a la explanada de las mezquitas, y que esto es como empezó, ya digo, hace un año la guerra que hubo en Gaza, fue también con esa escalada constante de respuesta a acción, respuesta a acción, respuesta a acción. No. Bueno, en todo caso, falta, bueno, pues dice Julián Díez Blanco, ¿por qué no sale nadie a decir lo que pasa en Israel? Es un régimen totalitario con Palestina. Bueno, sí que hay minorías que denuncian, pero luego al final no pasa nada. Lender ya dice Israel es intocable, para Occidente actúan con total impunidad. Y un poco paralelismo también con los Estados Unidos, digo que a lo mejor esto también puede salir totalmente impune, incluso asesinato de periodistas. Lender ya dice José Couso por decir algo, ¿no? Que como que ya hubo asesinatos de periodistas y que no pasó absolutamente nada. Pero bueno, como tenemos muchos temas y a lo mejor en este no hemos entretenido más, también porque es un poco última hora y la verdad, bueno, pues cabrea bastante este tipo de impunidad, pero si tuviéramos que hacer un resumen de las novedades, a lo mejor de la última semana en Ucrania, creo que me imagino, pero ya te digo que no lo estoy siguiendo, pero veo como que hay movimientos diplomáticos, el mayor indicador es este tuit de Solana, pero bueno, como si tuvieras que hacer un resumen a nivel militar de cómo ha evolucionado la cosa en la última semana y a nivel diplomático, ¿cuál sería tu análisis? Bueno, ha sido buen día hoy porque llevamos con varios días que no pasa nada, varias semanas que pasa poco realmente, siguen pasando cosas sobre el terreno, siempre lo digo, ¿no? Porque ahora hemos perdido un poquito ya de visibilidad los que estamos analizando el caso, pero bueno, quiero decir, por tirarlo a titulares, ¿qué ha pasado en tres campos que son fundamentales, que yo siempre hago esa diferenciación? En el campo militar, desde que empezó la fase 2, como la llama Rusia, una nueva fase de la guerra, los avances han sido lentos, están siendo muy cruentos porque están siendo guerra urbana, estamos teniendo enfrentamientos en el este y en el sur de Ucrania y hay avances lentos. Los más importantes están siendo en Lugansk, que está a punto de ser conquistado la totalidad del Oblast y por tanto quiere decir que se terminaría de conquistar totalmente una entidad territorial de Ucrania, que además tiene una república ya proclamada, pero militarmente va despacio la cosa. Como digo, con mucha violencia, con mucha intensidad. Tenemos el foco en Mariupol, tenemos el foco en Odessa, que está habiendo ataques desde el Mar Negro, tenemos el foco en Donetsk, bueno, distintos focos con avances lentos y demás. Y con envío de armamento por parte de Occidente, que se ha continuado. Segundo punto, el diplomático. Muy importante, y han pasado, yo creo que cosas que son significativas. Hoy, hace unas horas, por ejemplo, ya hemos visto, dentro de esta reacción en cadena, ¿no? Que es la guerra en Ucrania ha movido todos los ejes de la política internacional, tenemos que a Suecia y Finlandia van a solicitar formalmente la entrada de la OTAN. Esto supone reubicar completamente esas piezas que son pues la Europa escandinava y el norte de Europa, que históricamente se habían mantenido con una posición, Finlandia de hecho tiene reconocida una posición de neutralidad después de la Segunda Guerra Mundial, que se rompe ahora, y Reino Unido, ha ido Boris Johnson, que además lo está utilizando como válvula de escape interna, porque ha tenido mucha presión interna, se acaba de pegar un trompazo
en las elecciones locales de este domingo. En Irlanda del Norte la ha ganado el Sinn Féin. El Partido Conservador está, bueno, pues se ha ido a Suecia y a Finlandia y ha dicho, acaba de firmar un tratado de defensa mutua con los dos países por el cual, en caso de que Rusia invadiese, se comprometería a dar defensa e incluso intervención. Esto es importante porque, por tanto, dos países que se han movido a raíz de la reacción rusa y que rompen su tradicional posición de una mayor equidistancia en el conflicto. Y ya por último, si tenemos el frente militar, el frente diplomático, yo siempre me voy también, que además este es el que nos gusta, el frente comunicativo propagandístico que hubo hace 2 días, pues quizá una de las mayores expresiones de propaganda con el Día de la Victoria, que las dos partes, pues bueno, aunque no hubo ningún gran anuncio, fue como una vez más la constatación de los relatos, ¿no? De que están intentando justificar la guerra y que se están proyectando, ¿no? Rusia haciendo ese paralelismo completamente falaz entre la desnazificación de la Segunda Guerra Mundial del ejército rojo y lo que está pasando en Ucrania, y por otro lado, pues Ucrania también diciendo de nuevo que el fascismo volvía a cernirse sobre Europa. Bueno, pues 2 grandes ejercicios de propaganda. El 9 de mayo, pues quizás fue el día clave, ¿no? Donde vimos otra vez esos discursos en la esfera pública, ¿no? Y sobre todo proyectándose hacia el exterior. Pues yo te quiero preguntar precisamente 2 cosas un poco paralelas a esto. Uno es que ese día hay una cosa que me llamó mucho la atención del Día de la Victoria, que una de las personas que lideró y que cogió el micrófono fue una activista o una influencer, que ahora está en bastantes tele, del entorno de Vox, ¿no? Que simpatizante de Vox, que en sus tweets, aparte de cantar canciones antes facha que comunista o algo así, tiene un montón de tweets anticomunistas y sobre todo muchos tweets, ella como rusa, Luis Ibaya creo que se llama, tweets contra la URSS. Dice, ustedes sí, claro, porque no conocen y defienden la URSS, pero la URSS es como lo peor, es muy fácil hablar sin saber, tal. Y la vemos liderando, me refiero un poco en la confusión, ¿no? De aquí todo vale, digo un poco que ha generado la propaganda de todas partes y que, pues eso, desde que Putin es comunista hasta que pues alguien anticomunista o anti-URSS lidere con un micrófono el Día de la Victoria precisamente del Ejército Rojo y de la Unión Soviética sobre los nazis. Alguien que hace discursos muy cercanos a los fascistas. Esa es una. Y la segunda cosa que te quería preguntar, que para mí es lo más relevante de la semana, es el vídeo de Ana Fina Genova, no sé si lo has visto. Es como la cara amable, o yo personalmente, ya digo, más allá de lo que no me caiga bien Putin, o que RT no entro a valorar porque no soy consumidor de RT, sí de Ana Fina Genova y del contenido que hacía, sobre todo de ahí les va. Y más allá de intuir lo que pasaba, ya está 1 mes y medio sin salir en RT, y recientemente esta semana ha salido un vídeo diciendo que está pues en contra de la guerra y que bueno, pues ha tenido dificultades con el medio, bueno, total, que ella ha salido de Rusia y por ese motivo ha podido decir su opinión y decir porque lleva 1 mes y medio sin aparecer. Pero en todo caso creo que se sale de esa zona de polarización, como que ya le están diciendo traidora, ya estás en Miami, ya te están pagando el sistema, tal, cuando ella, una de las cosas que dice es que me quiero salir, es decir, hay propaganda a los dos bandos, que es algo que yo por lo menos lo veo claro y lo repetí. Yo creo que también a ti también más o menos una de las conclusiones es que hay una polarización muy grande y propaganda evidentemente por ambas partes. Luego podemos calibrar si es mayor la de Ucrania. Yo creo que la de Ucrania no solamente que sea mayor, sino que nos llega, es la única que nos llega al 99%, por lo menos por medios tradicionales, aunque luego está la burbujita prorrusa, sobre todo en redes sociales, que está todo bien con Rusia y lo hace todo bien, y Ucrania son lo peor. Evidentemente creo que no hay santos ni enemigos ni verdugos. Es decir, que al final, más bien empezando por lo que dice Ina, es que en este caso la guerra empieza o la invasión la hace Rusia, y fíjate en el análisis coincide mucho y dice precisamente este movimiento hace fortalecer posiciones de la OTAN que en ciertos aspectos estaba como moribunda, como que no tenía sentido esto, como darle una razón, incluso que haya países que se quieran sumar, y luego pues salta por los aires puentes que podría haber explotado Putin con Europa, etcétera. Y luego una cosa clave, es que no tiene sentido el tema de vamos a salvar a la población del Donbass contra los fascistas y tal, cuando realmente el 95% de las víctimas del Donbass fueron 2014-2015. De hecho, en 2021 solamente fueron 4 muertes, que son 4 muertes, pero si las comparamos con el grueso de las 14.000, incluso las posiciones como Azov o contra las posiciones neonazis ya estaban perdiendo el apoyo popular que sí tenían en 2014-2015. Incluso bueno, yo más o menos veo que por ahí va Ina, es como al final ha fortalecido
otra vez vuelven a ser populares esta zona, digamos que vuelve a haber más muertes que al final y hay 3 millones de inocentes que tienen que salir del país, etcétera. Bueno, total que más allá de coincidir mucho en el análisis, ella, por cierto, tiene un piso en España de su propiedad y por eso está en España y creo que está como armando su propio proyecto, colaboraciones en otros medios. Aquí ya tiene hecha la invitación y bueno, ojalá ahora tiene su momento de reflexión, pero vaya, creo que no es una locura que a lo mejor la veamos por aquí, incluso compartiendo contigo el análisis internacional, pero me gustaría ver un poco son como dos elementos que a mí me han llamado mucho la atención. Creo que es como el todo vale, ¿no? Responde un poco el todo vale, incluso que le llamen traidora mucha gente a Ina, bueno, una porción, quizás no mayoría, pero ¿no? Como está traicionando y al final yo creo que tiene como mucha valentía porque da un salto al vacío de tener un buen sueldo, no solamente a ir de países, sino los familiares que ya tiene en Rusia, que estén en peligro y no es una situación para nada cómoda, es decir, que es una situación valiente y sobre todo unos principios que ella al no estar de acuerdo ve que no se va a sumar a la propaganda, porque claro, en época de guerra ya va a tener que hablar de esto y se encuentra incómoda en una guerra que no la comparte, pero bueno, no sé cuál es tu análisis de estos dos elementos que a mí me han llamado la atención bastante. Sí, no, el primero de los elementos que comentabas tú, pues al final vemos ese popurrí ideológico que al final se lo tragan todo, porque para Putin Putin es una figura política que no se consume, al menos en la prensa occidental, con toda la dimensión que tiene. Es una figura que es antagónica a Estados Unidos y a la hegemonía estadounidense y eso hace que sea muy atractivo en una parte de la izquierda, que es un análisis muy simplista porque tiene una mayor profundidad, pero luego es profundamente conservador y tiene un apoyo fundamental en la Iglesia Ortodoxa, en todo lo que es la visión tradicional de persecución del movimiento LGTBI, de noción de familia tradicional y demás, ¿no? O sea, y eso es una clave. Y en la otra clave en la que se apoya es el nacionalismo, en una idea de la gran Rusia. Y en ese imaginario de la gran Rusia, de la Rusia como gran nación, entra no solo elementos del imperio zarista, que los tiene presente y los retoma, sino también de la Unión Soviética. Y eso hace que Putin, bueno, el principal partido de la oposición es el Partido Comunista, que aún así también tiene sus cosillas, pero que ha ejercido una persecución política contra militantes comunistas, anarquistas o contra el movimiento antifascista en general, pues pueda sin ningún problema sacar cierta simbología que tiene mucho peso político, simbólico e ideológico en Rusia, porque representa los momentos de esplendor de Rusia y demás, y que se lo puedan apropiar. Y entonces, pues dentro de ese popurrí, pues se lo come mucha gente. Se comen que el sacar el Día de la Victoria la bandera comunista, pues Putin no lo es. Ya digo, de hecho, que hay persecución de militancia. Y luego, pues por extensión, se lo come toda la gente que hay en el entorno. Y como dices tú, pues ese entorno está completamente polarizado. Ya lo comentábamos tú y yo en algún programa. Al final, el cierre de RT en todo el mundo occidental, en la Unión Europea, Estados Unidos y demás, como medida maximalista, pues entre medias deja muchas cosas. Yo incluso conozco no solo la opción de consumir allí, yo como analista lo que intento es, de hecho, lo que dices tú, hay propaganda a los dos lados, por supuesto, y a mí me ha aportado mucho poder consultar ambas fuentes, y entre medias, pues como ves, pues hay periodistas de una y otra parte, o que intentan ser más o menos objetivos, o que trabajan desde el terreno con una nacionalidad o con otra, que están completamente tachados. Es que no se puede consumir, o sea, es imposible quedarse en una zona de grises, o sea, y el 9 de mayo pues fue eso, la máxima expresión, ¿no? Y luego hay ejemplos como esto que le terminan de poner rostro y cara, ¿no? Pues es que ni es la desnazificación, ni Rusia es una potencia nazi, ni Ucrania es un país completamente nazi, y entre medias pues hay un relato para legitimarlo, y lo que digo, genera monstruos, porque si al final te crees ese relato, pues terminas haciendo benévolo al batallón Azov, porque parece que están luchando por la libertad de Ucrania y son auténticos, un grupo de ultraderecha armado que tiene más peligro que un mono con pistolas, y son monos con pistolas, y claro, pues es lo que pasa. Incluso a Zelensky, ¿no? El rey, o decir, como el titular que ponían en Telecinco, al presidente que queremos todos los que amamos la libertad, ¿no? Y claro, el tipo también no es la persona que respeta más la libertad, ¿no? Es decir, hemos visto las limitaciones políticas a 11 partidos, más las que antes tenía el Partido Comunista, el control total de los medios de comunicación, pero que apoyado de una inercia totalmente pro-ucraniana o pro-Zelensky, pues claro, él está en su salsa, ¿no? Aparte, lo estamos hablando, en cada país tiene un guioncito que como que va ¿no? Amándole a nuestro presidente, va a ser el presidente al final del mundo, pero que tiene un historial un poquillo complicado y en el todo vale, y sobre todo cuando hay una propaganda de una única dirección, pues como muy fácil llevar en volandas una figura así, que le hace muy bien su papel, también hay que decirlo. Y luego, pues,
En el todo vale luego el otro papel, ¿no? Por ejemplo, el de Ina, ¿no? Como alguien yo creo que tiene las cosas bastante claras y de hecho se hizo bastante viral la entrevista cuando la hice, bueno, decía que qué vergüenza traer un pro-Putin, pero tal y cual. Y ella, más o menos, yo creo que ella se leía entre líneas un poco crítica, ¿no? Que no compartía la manera de la visión de Putin, pero lo que está claro, denunciaba con total legitimidad cómo puede ser que Europa o los europeos que estáis bien informados, supuestamente tal, nadie sepa qué ha pasado en el Donbass. Y solamente unos loquitos como vosotros, desde Descifrando la Guerra, lleváis bastante tiempo hablando de qué pasaba en Donbass, las consecuencias y todo eso, pero para el común de los mortales nadie conocía que había una guerra en el centro de Europa con 14.000 muertos. Bueno, y guerra en Ucrania, 8 años de guerra en Ucrania llevamos teniendo, o sea... Claro, entonces él ya lo ha denunciado y eso no quita si lo que dice, si yo estaba en contra con esta guerra y con los bombardeos a civiles y tal, ahora mismo está pasando lo mismo por parte de Rusia, ¿por qué voy a tener que defenderlo? Si no me gusta ni esta guerra, ni la del Donbass, ni la de Gaza, ni Palestina, ni... Es decir, yo le veo bastante sentido, me parece como súper valiente, pero al final hay como esta polarización de hecho, medios españoles que le han querido comunicar para atacar a Rusia, evidentemente, y ya creo que no se va a dejar utilizar. Y por otro lado, pues la gente como muy polarizada, eres una traidora, seguro que ya te están pagando dólares, Miami, tal y cual, cuando creo que claramente tiene una postura, para mí es un poco como un elemento más de profesionalidad de cómo ella, pues no... Lo fácil a lo mejor sería pues cobrar un sueldo y lo cómodo y no estar en riesgo en Rusia, en su país, pero... El salir del país y decir lo que ha dicho tiene bastante valentía, pero no sé cuál es tu análisis concretamente del movimiento de Ina o de las declaraciones de este vídeo. Bueno, yo creo que a mí lo que más me sorprendía luego, no solo la declaración, que yo creo que es una declaración valiente, es decir, sobre todo por el hecho en sí de desvincularse del medio donde tenía una posición cómoda, que es fundamental, ¿no? Es decir, tengo una posición cómoda en la que puedo estar tranquilamente y al final me voy, hago un vídeo públicamente con todo el impacto que eso tiene y, como dices tú, con las consecuencias que puede tener. Y quizá lo más triste, ¿no?, es que parte de esa masa tan grande que consume ese contenido de manera completamente acrítica es la primera que se ha lanzado ahora, ¿no? Yo veía también esa parte de que incluso lo veo también por el otro lado, porque yo sigo de todo, que hay que tenerlo, que había gente que ya veía la teoría de la conspiración y dice, no, esta es un agente doble que está falsamente traicionando para poder penetrar. Por favor. O sea, sí. Pues, no, de hecho, ya lo ha dicho en el último vídeo, que hay gente que está diciendo que es un movimiento para infiltrarse en el mundo occidental de Rusia y tal. Que seguro que le han ofrecido ahora de la BBC y de Televisión Española y por eso va a poder entrar y coger información, seguro. Sí. Bueno, sí. Comentarios. Bueno, si te parece, vamos a dar el salto ahora un poquito más ágil, porque ha salido en todos los medios en Chile criticando el proceso constituyente, e incluso también ya en los últimos coletazos del gobierno de coalición. Bueno, no sé si se puede llamar gobierno de coalición, en este caso en Argentina con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ya están yo digo coletazos finales porque ya van como a muerte, se están dando ahí cera a través de medios y bueno, también lo analizaremos. Y luego también en Ecuador, también un presidente elegido no hace mucho, que está en una situación crítica de país, también si nos da tiempo lo veremos, y no sé si nos dará tiempo a ver Perú, que esta unión de Castillo con la ultraderecha ha puesto miembros para varios años en el Tribunal Constitucional, pero bueno, vamos a intentar seguir este orden. Si te parece, empezamos por Colombia. Te voy a un tuit de la última encuesta, 11 de mayo, sí, de hoy, que me parece brutal, empiezo a compartir. Gran encuesta, si las elecciones presidenciales fueran mañana, es verdad que es para Bogotá, pero Bogotá tiene mucha población. 51% votaría por Petro, 17% votaría en blanco. Fico Gutiérrez, que es el líder de la derecha, seguramente si hay segunda vuelta, que es un poco la duda, llegará este apoyo, es decir, esta mayoría parece que absoluta, que puede llegar a tener, quedar en primera vuelta o no, está en la duda, pero está claro también, quizás en Bogotá no tiene tanto el apoyo Fico Gutiérrez, pero digamos que parece que va a ser si hay segunda vuelta el que pase, pero en todo caso, fíjate la encuesta en Bogotá, la última, 12% Fico Gutiérrez, el ingeniero Rodolfo Hernández 8% y Sergio Fajardo que 7%, que está muy muerto después de ser, como de haberse visto, ¿no?, que fue clave para apoyar a la derecha y decir que claramente se posicionó atacando a Petro y dándole los votos a la derecha, como que ahora ya
no va a ser tan importante y al final es una polarización casi pura, creo yo, entre Petro y Fico. Y hay dos elementos que antes que hagas tu análisis me gustaría comentar, que creo que son claves. Lo primero es que parte de la campaña, es decir, bueno, sabemos el problema que hay con los paramilitares, la violencia, y esto ha llegado de grupos de estos criminales, muchas veces asociados a narcotráfico, etcétera. Pero en este caso, hay un grupo criminal, la Cordillera, que estaría planeando, había pruebas demostrables de que estaban planificando el atentado de Gustavo Petro, y digamos que en la parte cafetera, que es una de las partes de los ejes donde se mueven estos grupos, se ha suspendido esa parte de la campaña. Y luego, también la semana pasada, vimos que Zapateiro, que es uno de los cargos importantes dentro del ejército, hizo unas declaraciones bastante graves, incluso insinuando que podría haber un golpe militar si ganaba Petro, porque él no respeta a las Fuerzas Armadas, y le ha denunciado mucho todo el movimiento paramilitar, los asesinatos de civiles en connivencias militares, paramilitares, etcétera. Y aquí Duque, un poco haciendo del uribista que es, pues apoya la parte más radical del gobierno, incluso cuando deja caer un golpe de Estado. Y es verdad que aquí Fajardo sí que apoyó a Petro diciendo que esto es intolerable en democracia. Bueno, este es un poco como los tres elementos, ¿no? Es decir, muy buenos datos, las plazas llenas, y realmente una campaña espectacular que está llevando en volanda a Petro, unos datos muy favorables en encuestas, me parece que incluso podría ganar en primera vuelta. El tema de la violencia, no deja de irse el paramilitarismo, que incluso ha suspendido la campaña por amenaza de muerte, y luego el blanqueamiento por parte de Duque, en este caso, que es no tanto por Fico Gutiérrez, pero Duque un poco que él personalmente pues ha apoyado a Fico Gutiérrez, como apoyando a Zapateiro, que prácticamente está soltando la amenaza de que si gana Petro puede haber un golpe militar. Bueno, ¿cuál es tu análisis de la situación en Colombia, y si realmente cuál es tu prospección, si realmente crees que Petro tiene posibilidades de ganar en primera vuelta? Creo que queda un mes, si no me equivoco, menos de un mes para la... 2 semanas y pico. Claro, sí, el 29, si no me equivoco, el 29 de mayo, a finales de mayo. Claro, la primera vuelta el 29. Bueno, pues yo creo que hay una cuestión clave. Petro era el rival a batir. Yo lo he analizado en un artículo que escriben Descifrando la Guerra. Era el rival a batir y se consolidó como el rival a batir. Y yo creo que queda una cosa clave que se está viendo en América Latina por la composición social, por la vehemencia que está teniendo la derecha y la tendencia global que está teniendo, que es que lo vimos con Andrés Arauz. O sea, quedan 3 semanas que van a ser, 2 semanas y pico van a ser durísimas. Ya hemos visto acusaciones muy duras, ¿no? Lo que pasa es que Petro, la ventaja que tiene y la desventaja es que lleva 10 años en primera línea política. Entonces, la acusación de que ha sido guerrillero porque perteneció al M-19, la acusación de que está vinculado con la guerrilla o tal, la tiene muy amortizada. Petro aún así ha salido a ganar, pero quedan 2 semanas que yo creo que van a ser clave, ver si consiguen apretar por algún lado, porque estamos viendo acusaciones de todo tipo, para frenar ese fenómeno. Lo va a tener difícil. Yo no creo que sea imposible, pero es verdad que es difícil. Y ahí, bueno, pues vamos a ver luego cómo juegan el papel las segundas, los actores que se quedan fuera y ver qué apoyos dan. Realmente va a ser muy importante si Petro consigue movilizar a ese gran electorado que ha conseguido activar y que al final ha sido la apuesta que tuvo del estallido social del 2019, es decir, a esa gente que desbordó las calles, del movimiento indígena, que también ha estado presionando mucho a Duque, de los afroamericanos, ¿no? Que es la apuesta también de Francia Márquez, de esos suburbios de las grandes ciudades, de Bogotá, de Medellín, ¿no? Que es donde va a tener un gran caladero de votos. Y luego, como decías tú, está el eje cafetero, que es una zona que es históricamente más conservadora, donde además hay un poder brutal de los grandes señores propietarios de la tierra, que están en connivencia con el narcotráfico, es la frontera que no existe entre el poder político, económico y militar, y que son los mismos, ese grupo de la cordillera, que ha amenazado a Petro, ¿no? Y yo creo que ha dejado, quizá yo diría que es la imagen de la campaña, porque Colombia, quizá tenemos un foco puesto muy poco, pero ha habido magnicidios de presidentes a decenas, y de candidatos a presidentes, de candidatos de la izquierda, ha habido a puñados, y ves a Petro dando el discurso flanqueado, ¿no?, por 3 guardaespaldas que están con un escudo antibalas, y era muy llamativo esa imagen, y es brutal. Y entonces Petro, yo creo que es un animal político, porque podría hacer una campaña más ligera, sin ir a tantas polémicas. Se ha parado y está tocando puntos que leía yo hace poco un reportaje muy amplio que le hacían al jefe de campaña, y que se enfadaba un poco porque dice, le digo, marica, no toques este tema en campaña, y quedaba él que él igual lo tocaba, ¿no? Porque es un personaje que desborda y que va un poco por libre.
y yo creo que va a estar ahí. Creo que van a ser clave estas 2 semanas y media porque lo vimos con Pedro Castillo y lo vimos con Andrés Araúz, lo estamos viendo en toda la región y lo estamos viendo también con Lula en buena parte, que es que hay un juego sucio tan grande y tan importante que afecta y las fake news están al orden del día, lo habéis comentado antes, entonces vamos a ver qué pasa de aquí a 2 semanas. De todas maneras, un resultado que roce el 40 y pico % para Petro es muy bueno y yo creo que le daría una posición muy cómoda de cara a segunda vuelta. Sí, bueno, nos comentan por aquí que una de las cosas que teníamos previsto, dice Sernon, si no es mucho pedir, a ver si puedes sacar un momento, aunque creo que ya lo tienes en mente, para que Néstor nos hable del tema de Ecuador, por el tema del motín de Santo Domingo, que lo vamos a ver, y aparte no es la primera, es decir, son imágenes terribles, yo no sé si llevan 5 o 6, pero lo vamos a ver, pero si te parece, siguiendo un poco el timing... digamos, en este caso electoral, creo que, si no me equivoco, ha sido esta semana, no sé exactamente el día, creo que es el fin de semana pasado, que Lula lanza el arranque de la campaña, bueno, con mucha fuerza, es decir, ya las encuestas le sacan como 20, 30 puntos, es una cosa así, pero a mí hay una medida que a mí me encanta, me refiero... que hay como una mayoría, ¿no? de este soberanista, no sé si llamarlo progresista o de izquierda, para mí son soberanistas, ¿no? o defensores de la patria grande, yo creo que los define un poco más, porque luego dentro de la izquierda, simplificando, ¿no? se ve también mucho conservadurismo, ¿no? Incluso el caso extremo como Castillo, ¿no? en Perú, que es soberanista, ¿no? también defensor de la patria grande, una constitución propia, pero vemos que se alía cómodamente con la extrema derecha, con discursos xenófobos, incluso... anti-LGTB, antifeminista, pero en este caso yo creo que la punta de lanza, que ya fue en su momento, es Lula, y que viene muy fortalecido después de haber sido, haberse solucionado todos sus problemas con la justicia y claramente demostrar que fue una cuestión del lawfare brutal que también sufrió Dilma, pero hay una medida que puede ser como... Si Lula vence, puede ser como punta de lanza clara de hacer un proyecto a nivel regional muy importante, ¿no? Empezando por la parte económica, ¿no? Y en este caso voy a poner un fragmento de uno de los actos de este arranque de campaña, en el cual pues anuncia la creación de una moneda única para América Latina, ¿no? Algo así como el euro, que al final sería como el elemento, el cemento o el ingrediente básico para consolidar este proyecto regional de patria grande, que para mí, si se consigue, sería pues, una de las principales potencias mundiales. Bueno, ahí habla, más allá de esta medida que me parece estrella, hay una cosa que creo que es única y que creo que es clave, es todo el apoyo de la cultura. Hace poco hubo el Lollapalooza, un festival con cientos de miles de personas, que es que fue totalmente explícito, todos los músicos, toda la cultura, todo el cine, toda la música apoyando a Lula, bueno, más que apoyando a Lula, claramente contra Bolsonaro, ¿no? Que ha sido o por lo menos así lo ve parte de la población. Pero bueno, primero, ¿cómo ves las posibilidades de Lula? ¿No? Parece que hay un caso parecido a lo mejor a Petro, más o menos los números son similares, ¿no? Más de 20 puntos de suelo de diferencia con Bolsonaro. Y también la duda si puede llegar en primera fuerza o posible puede haber un tercer candidato ahí, ¿no? Como de centro, más blanqueado que Bolsonaro, que enfrente. Bueno, ¿cuál es tu análisis? ¿Hay posibilidades? Y sobre todo, ¿qué crees que podría pasar un poco con los discursos como este de la moneda única? ¿Crees que se dan las condiciones en América Latina para que esto pudiera ser una realidad en unos años, ¿no? Con el liderazgo de Brasil como gran potencia quizás de América Latina junto a México, que seguramente se entienden fácilmente en proyectos soberanistas, porque AMLO claramente se ha visto con el tema de la energía y del enemigo externo económico, se entendería súper fácil. No sé si poco a poco, con la victoria de Colombia, a lo mejor en Colombia de Petro y de Lula, podrían empezar a darse las condiciones para hablar de proyectos importantes económicos regionales como una moneda única para América Latina. Bueno, lo primero, la campaña que está planteando Lula es una campaña, yo diría que conservadora en el fondo, es decir, está yendo a ganar, y está yendo a ganar, dice, no vamos a arriesgar mucho, que ha hecho una alianza muy amplia, con un espectro político enorme, su candidato a vice, Alckmin, es un candidato liberal, está trazando alianzas muy amplias. Pero una cosa, perdona que te interrumpa, Néstor, una cosa que también ha hecho Petro, porque una de las últimas alianzas, bueno, es verdad que Gaviria, que es como una de las figuras, pero bueno, también bastante demonizada, ha dado el apoyo a Fico, pero gran parte de partidos y movimientos
liberales, incluso creo que hasta 14 cargos públicos de los liberales que tienen cargos de representación, digamos, que tienen escaños ahora mismo, han dado su apoyo también explícito a Petro. Es decir, que Petro también ha echado la red a ese espacio de centro liberal, ¿no? Para asegurarse la victoria o para ampliar su espectro, y que vemos también un poco en otra clave, ¿no? Pero que Boric es como una estrategia ganadora de ampliar, hacer un frente amplio, pero que al final te dé más puntos para poder ganar, y en este caso Lula lo vuelve a replicar, pero en este caso con la fuerza, la misma que tiene Mélenchon en Francia, la misma que tiene Boric en Francia, como de una posición más es decir, como tengo más peso electoral, es decir, mi espacio de la izquierda, y para tener la mayoría, pero con mi línea política, necesito de tu apoyo para poder gobernar, ¿no? Que son como modelos diferentes, pero que al final tienen como una misma lógica de os necesitamos para ganar, pero quien impone la línea política o el mayor número de puntos en el programa a ejecutar es mi espacio, que es la izquierda, una izquierda clara, ¿no? Sí, de hecho, lo que digo, Lula está yendo a ganar y tiene opciones reales. De hecho, yo creo que es fácil que gane en primera vuelta, es factible. Decías tú, ¿y qué opciones de candidato de centro? Bueno, quizá la alternativa podría ser Sergio Moro, ¿no? El superministro de Defensa con Bolsonaro, que enjuició a Lula, ya ha dicho que no se va a presentar. Y yo creo que es que el factor es que Bolsonaro tiene una base de apoyo fuerte, que puede ser del 10 o del 15% del electorado, al que se le suma un porcentaje que ya no es fuerte, es decir, que varía, pero que está a su lado. Y está tan claro, y él tiene tan claro que quiere permanecer en el poder, que incluso la élite económica o mediática que podría tener interés en cooptar a un candidato alternativo, es que van a topar con un muro, porque Bolsonaro no se va a retirar por pragmatismo, va a tirar hasta el final. Y de hecho yo la duda que tengo, y esto sí que es una duda real, o sea, lo de Fujimori en Perú me parecía menos factible, es decir, que hubiese una crisis tan grande en Perú porque se desconocieron los resultados, me parece mucho más factible en Brasil. De hecho, Lula, que es yo creo que una de las grandes noticias que ha pasado más desapercibida, mandó a hablar con algunos militares a un antiguo funcionario suyo que había estado vinculado al Ministerio de Defensa y demás, precisamente para decirle, oye, si gana, que no haya un golpe de Estado, porque hay ruido de sable, también pues como ha ocurrido en Colombia, pero en Brasil el apoyo que tiene Bolsonaro con los militares es que es muy claro y se ha apoyado de manera clarísima en él. De todas maneras, yo creo que Lula tiene esas opciones, que está haciendo una estrategia para tenerlas, queda muchísima campaña, ¿no? O sea, ahí quedan meses y va a ser dura también, y hay que ver cómo reacciona Bolsonaro. Pero luego el programa, como decías tú, pues es un programa que huele a Lula. Es verdad que es más moderado en algunos aspectos económicos. De todas maneras, Lula es una persona con gestión de gobierno, con capacidad de gestión. Y la idea de la creación de la moneda única, el SUR, es muy interesante porque además Lula tiene un equipo económico, o sea, no es como Chávez, ¿no? Que Chávez a lo mejor podía ser más grandilocuente en sus discursos y podía parecer que eran ideas que a lo mejor parecían más vagas. Luego el equipo de Lula ha dado un dossier informando de cuál es la idea. Sería una moneda que coexistiría con las monedas locales, es decir, una primera moneda para coexistir y hacer transacciones en cualquier país, aunque luego tengan su propia moneda, y podría ser posible e interesante. Vamos a ver en qué queda. Sí que es cierto que, como decías tú, yo creo que hay no podríamos llamarlo ola porque no es una tendencia común, son distintas lógicas progresistas, soberanistas, ¿no? Yo creo que el término es soberanía, latinoamericanistas, que han convergido. Si en Argentina volviese a ganar el peronismo, quedaría un mapa que no se llevaba sin ver mucho tiempo. Son muy distintas porque hay una izquierda conservadora en lo social como es la de Perú o como es la de Nicaragua, si me apuras. Hay los restos del socialismo del siglo XXI con Venezuela, con Nicaragua, con algunas islas del Caribe. Está Cuba, que va por libre desde los 60, y están luego nuevas izquierdas que son más atractivas, que articulan un nuevo discurso, como es el Chile de Boric, como podría ser el Petro de sí, aparte de que se desprenden bastante claramente de claro. Cuba, Venezuela y tal, y como, ¿no? Pero es una coexistencia que puede funcionar. Sí, claro, entonces, le siguen atacando por ahí. Sí. Digo que independientemente que incluso Boric o Petro haya criticado al gobierno el botón rojo de Venezuela lo siguen usando, ¿no? Pero creo que sí mucho. Se está agotando también el botón rojo, ¿no? Contra la izquierda, ¿no? Sí, totalmente. Y si te parece, digo, porque nos quedan todavía varios países, justamente al pedido que nos habían comentado. Bueno, lo primero, gracias a un donante anónimo que le ha regalado a Lender ya una suscripción de nivel 1, y precisamente nos estaban comentando pues si podíamos comentar lo de Ecuador, que es terrible. Voy a compartir, no voy a poner imágenes, de hecho aquí más o menos se ponen imágenes pero lo tapan las letras, pero se intuyen, hay cuerpos regados, decenas de cuerpos regados en las cárceles. Es el quinto o el sexto episodio en el último año. Nada más empezar, Lasso,
sobre todo en la zona este de Esmeralda, hay un nivel de delincuencia brutal en las cárceles, pero también fuera de las cárceles. En este último caso, en la cárcel de Santo Domingo, 40 personas muertas, 100 prófugos, es decir, se fugaron, luego detuvieron a varios, pero digamos hay un resurgir de la delincuencia a nivel máximo, no solo en las cárceles, sino también, sobre todo en la zona de la costa, de Manabí, de Esmeralda, cerrando negocios históricos. A eso se suma una inflación brutal, la subida de combustible, la subida de los precios de la educación, de las cestas de la compra, la pérdida de todos los socios del Lasso, como el Partido Social Cristiano. Al final, un panorama todavía mucho más crítico, que hablamos de Boric, bueno, claro, también lleva más tiempo, ¿no? Pero en este caso es un caso extremo ya de mucha gente diciéndole que se arrepiente de haber votado a Guillermo Lasso. Y bueno, no sé cuál es tu análisis de la situación, puntualmente de la violencia. Muchas veces se critica, ¿no?, a la izquierda de Correa y tal, pero en época de Correa los números de delitos o de víctimas mortales por asesinato eran récord histórico de seguridad a todos los niveles, no solamente económicos, sino también de delincuencia o de asesinato, y se ha multiplicado por 100, una cosa increíble durante el mandato de Guillermo Lasso. Y no sé no sé si esto le puede penalizar, si Lasso ya sin socio va a intentar aguantar. Incluso están saliendo vídeos que le acusan de corrupción, ahora que está solo. Bueno, no sé cuál es tu análisis tanto de esto, no sé si es ya una cosa que crónica parece, pero que luego está casi haciendo insostenible un montón de elementos de los que te he comentado en Ecuador. ¿Cuál ves el futuro así a corto o a medio plazo del futuro de Guillermo Lasso o incluso de la estabilidad del gobierno, o si ves que puede haber algún cambio a corto o medio plazo? Mira, Guillermo Lasso cumple un año en el poder, pues si no lo ha cumplido esta semana, lo cumple la siguiente, no me acuerdo de cuándo fue la toma de posesión, y lo que hay en Ecuador es una crisis múltiple, que quizá la parte más visible que nos llega a nosotros es la crisis de seguridad, que es brutal y es tremenda, que tiene una explicación fundamental, que es, y Lasso lo está combatiendo con mano dura. O sea, hay un estado de excepción en Ecuador y militarización de las calles desde hace 2 meses, no me acuerdo ya hace cuánto, pero puede que sean 2 meses. De hecho, ahora hay toque de queda en algunas ciudades, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con el narcotráfico. Guayaquil, por ejemplo, es un epicentro del tráfico de cocaína. Ecuador se ha consolidado como un punto estratégico del punto de cocaína. Entonces, las bandas armadas, que además se enfrentan entre sí en las cárceles, y el año pasado solo en motines hubo más de 300 muertos, pues está ahí. Un dato que a mí me parecía muy, muy interesante, que lo tuiteaba el otro día en Descifrando la Guerra: en los 4 primeros meses han decomisado 50 toneladas de droga, que es el 90% de todo lo que habían decomisado el año pasado. Es decir, en 4 meses llevan ya casi todo lo que se había decomisado el año pasado. Pero bueno, como digo, es un problema de seguridad ciudadana, de que no se han dado las soluciones, ¿no? Y que la mano dura, además, suele ser indicativo de que no se soluciona solo con eso. Yeah. Pero es que no es solo una crisis de seguridad, porque si fuese una crisis de seguridad, bueno, pues pasa en toda Centroamérica, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en más sitios. Hay una crisis política, como dices tú, hay una ruptura con los aliados. Además, en el Parlamento no tiene la mayoría y no ha conseguido sacar algunas de sus principales leyes, entre ellas un intento de gran liberalización para intentar hacer más atractiva la economía, de traer inversores, la privatización encubierta de muchas cosas. Y lleva, o sea, yo lo comento mucho en Perú porque es un escándalo, pero lo ponía el otro día también, no quiero engañar, pero si no son 12, son 14 o 16 ministros en un año. Es decir, tiene una inestabilidad interna brutal. Y a todo eso, es decir, tiene crisis política, tiene crisis de seguridad y tiene una crisis social. 1 de cada 3 ecuatorianos está en el umbral de la pobreza. Ese dato, que se disparó con el COVID y con Lenín Moreno, no baja. Y Ecuador, contraintuitivamente, es productor de petróleo, pero no está consiguiendo, porque no tiene refinerías, no tiene la industria en el mejor momento, está viviendo una inflación brutal. Entonces está volviendo a haber presión social, y entonces hay una bomba de relojería que tiene ahora mismo, todavía Lasso tiene margen de maniobra, porque lleva un año, porque va a ser complicado, pero quiero decir, no está forzado a dimitir, todavía él puede atrincherarse todavía y hacer cosas, pero tiene un escenario que es explosivo y puede explotarle en la cara, eso está claro. Bueno, veremos cómo evoluciona, y si hablamos de explosiones, declaraciones explosivas, vamos a Argentina. Precisamente la entrevista fue al diario País, yo creo que un poco en respuesta. Es decir, Cristina Kirchner hizo un discurso un poco crítico con el gobierno, como estamos por debajo de los motivos por los que nos votaron, ¿no? O algo así. Entonces no vengan aquí a quejarse y pónganse las pilas. Bueno, ya viene siendo crítica, ¿no? Desde hace un tiempo, sobre todo con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que había una ruptura claramente del bloque de gobierno. Y precisamente el titular que le da El País, es decir, Alberto Fernández,
en una entrevista más o menos amplia, pero que deja claramente una piedrita a Cristina Kirchner, que le dice la de Cristina es una mirada parcial que desatiende qué es lo que sucede y no ve que la tremenda crisis por el coronavirus y tal. Bueno, en todo caso, palito en un medio importante en el país en este caso, y que bueno, pues echa más leña al fuego de un gobierno bastante complicado, que yo creo que la debilidad que ha tenido por cuestiones económicas que ya lleva arrastrando y por otras, hace predecible que el escenario que tú planteabas de que volviera a ganar el peronismo está muy difícil. Creo que los 6 políticos, hace poco vi una valoración de políticos, los 6 políticos más valorados son de la derecha, incluso Milei estaba primero junto a Larreta, que era el que estaba antes, luego Macri, Bullrich, bueno, toda la vieja y la nueva guardia de la derecha, que es posible que por errores y por esta división interna, bueno, también me imagino que aguantarán, ¿no? Que aguantarán todo lo que pueda la legislatura, pero que pone en una situación difícil. Entonces no sé cómo ves tú primero, si ves que aguantarán todo lo que le queda de mandato, y cómo, si crees que tienen alguna opción, o ves, como yo por lo menos lo veo así, que la derecha va a ser el próximo gobierno, no sé de qué manera, pero va a ser así. Y sobre todo lo importante, la pregunta más importante, ¿cómo se va a reconfigurar el espacio de la izquierda en España? No sé si tienen que dar, parece que tiene más predominio, aunque Alberto haya sido pero la militancia fuerte está con Cristina, pero no sé si Cristina está suficientemente ya agotada como figura para que dentro de su espacio busque una reformulación del espacio. Bueno, no lo sé cómo lo ves tú. Está claro que igual se ha visto que la unidad del peronismo es la que hace posible que gane. Cuando se pelean entre ellos, pues la derecha aprovecha. Y en todo caso, esta nueva crisis, ¿cómo crees que se resolverá dentro del propio gobierno? Y sobre todo la reconfiguración de esta izquierda o del peronismo, si lo queremos, porque también decir izquierda al peronismo también es como simplificar mucho, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál sería tu análisis de esta crisis y del futuro de la izquierda o del peronismo en Argentina? Pues lo que dices tú, o sea, la clave es que la unidad del peronismo es fundamental para ganar, y se vio la última vez. El lema este de con Cristina no suma, pero sin Cristina no se llega, pues es lo que hay ahora. Y yo lo veo con un poco de shock desde fuera, porque realmente la vehemencia y la violencia con la que hay la confrontación es muy importante. Había esa diferencia desde un principio, y hay una diferencia fundamental, y es cierto que hay elementos que ahora se han puesto encima de la mesa. ¿Cuál es el punto? Pues la negociación de la deuda con el FMI, algunas cuestiones de programa social, y es verdad que no suman, o sea, por separado no van a dar, porque Cristina tiene una base muy movilizada, pero Alberto Fernández, pues ahora mismo era una figura que no generaba tanto rechazo. De todas maneras, lo que dices tú, ahora mismo, tanto Milei, que está rompiendo todos los techos de las encuestas, como Larreta y otras figuras de la derecha están aprovechando esta luna de miel. Quedan un poquito más de un año para que esto ocurra, y todo se tiene que jugar a la carta de que Argentina mejore la realidad económica. No es imposible, pero pues hay que ver qué ocurre. De todas maneras, yo creo que ese fuego amigo está dañando ya mucho. Fuera, pues está, por ejemplo, la izquierda trotskista argentina, que recoge algo de lo que hay, pero no son una alternativa real de gobierno. Por tanto, yo no veo que haya puentes reconstruidos realmente. O sea, veo que hay un poquito menos el volumen, porque ya ha pasado la negociación con el FMI, pero no veo ahora mismo una vía real de diálogo. Queda tiempo, pero como digo, esto genera además una idea de insatisfacción, ¿no? Y eso se está viendo en las encuestas. Igual soy pesado, pero recordar que este sábado hay consulta popular República versus Monarquía. Si queréis poner el enlace para recordarlo, ¿vale? Aprovechando que aparece aquí la imagen. Bueno, pero sobre todo era para ponernos un poco en actualidad. Bueno, parece que pinta no muy bien para el espacio progresista o peronista en Argentina, y que tienen todas las de ganar, en fase creciente de la derecha, las dos. Incluso hubo un acto donde se encontró a Larreta, Macri, incluso a Esper, con la Fundación Libertad, bueno, que son estas fundaciones de Atlas Network, donde estaba Milei, y al final, bueno, se está reconfigurando, pero al final tiene como más inercia positiva. Y hay un elemento que me gustaría hacer de cruce para saltar a Chile, que son vecinos. Lo único, Julián, sí. A Chile no me voy a poder quedar porque tengo justo ahora en Descifrando la Guerra y estamos ya fuera. Vale, ya termino yo con el análisis, ya te despido, sí, porque aparte ya estamos en horario. Yo termino con el análisis precisamente de la presencia de Cayetana en Argentina y en Chile. Así que bueno, Néstor, te doy las gracias. Sigo yo aquí la semana que viene cuando toque para acabarlo.
Exacto, Un bueno, abrazo y pues cuídate con la dieta entonces. sí, 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 sí. Venga, tío, un Chao, abrazo, Néstor. adiós. Chao, chao. Sí, justo, que lo había dicho que precisamente a las 10 empiezan descifrando la guerra. Bueno, termino de hacer el análisis precisamente el desembarco de Cayetana en Chile, donde ha estado en presencia en todos los medios. Y voy... Vale, creo que la tengo por aquí. Dame un segundito que la... Fijaros, precisamente hablando Cayetana de hace una semana de Pablo Fernández, no, de Alberto Fernández. Fijaros que decía, Fernández es el presidente y también, o sea, opera dentro de esta misma coalición. Si el resultado de tantos años de dominio peronista, que es así, es lo que estamos viendo hoy en la Argentina, que es una crisis social profundísima, gente por primera vez que había resistido muchos embates uno después de otro está empezando a largarse y marcharse del país. Yo los veo llegar a España. Es que los que queremos a este país no queremos que Argentina sea ni un país marginal ni una anomalía irremediable. bueno, a tope Cayetana, que bueno, creo que es la sustituta de Vargas Llosa, no creo que está Vargas Llosa pachucho de salud, así que han mandado para allá a Cayetana, que recordamos la número 2 de FAES, ahí la vemos con Aznar todo siempre. Hoy en el Mercurio, el diario que apoyó la dictadura, precisamente la familia de Cayetana, la familia Peralta, fue quien se aprovechó durante la dictadura de Videla del asesinato del dueño de Prensa Papel y de los familiares que fueron torturados y tanto a Clarín como a La Razón, como no sé si a La Nación incluso, o el Nacional, tuvieron el monopolio del periódico, del papel de periódico y se benefició pues blanqueando la dictadura de Videla, así que bueno, de buena casta le viene al galgo, en este caso a Cayetana, y aquí está pues en clave ahora con el proceso constituyente para acabar con la constitución de Pinochet, que es el ídolo, es decir, Pinochet, Milton Friedman, los Chicago Boys, la destrucción del Estado, de los servicios públicos, bueno, pues un poco la doctrina de esta gente, aunque se oculte en otro tipo de discursos, pero todas estas grandes empresas petroleras que financian a las networks, digamos, los tienen muy bien alimentados. Cayetana, pues más allá de venir de una élite aristocrática, pues bueno, viene alimentándose en todas estas fundaciones, ¿no? Que tienen muchos elementos y que ahora opera en sustitución, creo que a Vargas Llosa un poco, porque da mala suerte también el señor. Y pues habla todavía más allá de la victoria de Boric, que está el proceso constituyente, que bueno, que está siendo muy atacado, aprovechando que ya en el gobierno Boric también pues se le está criticando, y yo creo que eso también ayuda a que sea mayor el descontento en el gobierno y vinculando con la constituyente. Pero en este caso titulares grandilocuentes como no solo se puede lograr el rechazo a este texto absurdo, sino construir una alternativa. Esto en el Mercurio, en LUN, una constitución separatista es un oxímoron, el proceso constituyente busca lo que divida a los chilenos, ¿no? El proceso constituyente busca lo que divide a los chilenos, lo que los enfrenta, bueno, discursos que ya nos conocemos, ha estado saliendo en todos los medios chilenos. El Libero, ¿no? Sonará este tipo de liberal, el Libero, aquí también otro que se llama parecido, el Libero Chile, que esto pertenece a una fundación de Atlas Network. Cayetana Álvarez, Toledo en la Convención. Chile fue un ejemplo de reconciliación y ahora se ha convertido en un escaparate de sectarismo. Claro, la constitución pinochetista es un ejemplo de reconciliación, claro. Y ahora que se va a cambiar está todo mal, claro. En fin, increíble la cantidad, incluso Marcela Cubillos, ¿no? Una de las voces del Sí por Pinochet junto a Kast, eran las dos voces jóvenes, y digamos que ha estado en el espectro de Piñera. Recordad que Sebastián Piñera fue el hermano de José Piñera, ministro de Economía con Pinochet, y que la derecha y la ultraderecha está súper unida, en este caso en Chile. Y aquí vemos los guiños, que ya lo analizamos, como este espacio de ultraderecha, pues bueno, tener a Cayetana como si fuera la máxima heroína. Bueno, en todo caso, como ya estamos fuera de hora, no vamos a poder hablar. Bueno, básicamente el otro elemento país que estamos hablando es la votación en el Tribunal Constitucional de jueces muy conservadores por parte de Castillo y la ultraderecha peruana, que han hecho una especie de alianza, pero bueno, trataremos de analizarlo con un poquillo más de rigor. Así que bueno, os deseo buena semana. Si hay suerte y mañana podemos hacer programa, lo haremos o lo anunciaré en redes y por Discord, etcétera. Pero vaya, muchísimas gracias, ¿vale? Por estar ahí. Buen buena semana
si mañana no tenemos programa. Y nada, mandar saludos a la gente de Descifrando la Guerra. Así que nada, lo dicho, gracias, cuidaros y nos vemos. Ahí dejo con el videoclip con Descifrando la Guerra.